Buenas, mi nombre es Francisco Fernández, soy ayudante de farmacología y hoy vamos a ver modulación farmacológica del sistema cardiovascular. El principal objetivo de este teórico es que sean capaces de identificar algunos de los fármacos que están implicados en la modulación de este sistema y que puedan entender a qué nos referimos cuando hablamos de modulación del sistema cardiovascular. ¿Y por qué es importante modular el sistema cardiovascular? Bueno, muchas patologías que frecuentemente se ven en la clínica están asociadas a una falla en este sistema en alguno de los puntos del sistema. Y bueno, acá traje algunos ejemplos como la patología aterosclerótica, el ACV, la enfermedad renal, la cardiopatía isquémica. Son todas enfermedades que están relacionadas con fallas en el sistema cardiovascular y modular farmacológicamente este sistema, tanto sea modularlo en más o modularlo en menos, eh, puede ser útil para combatir estas patologías. Me pareció importante, a modo de repaso, traer la ecuación de gasto cardíaco. Y nada, una cosa que me parece importante que entiendan es que los diferentes fármacos van a afectar de alguna forma algún componente o algunos de los componentes de la ecuación. Entonces, por ejemplo, pueden afectar la precarga principalmente mediante vasodilatación, pueden afectar la contractilidad aumentando o disminuyendo el inotropismo, pueden afectar las resistencias vasculares sistémicas y la poscarga, pueden afectar el volumen y pueden afectar la frecuencia. Y bueno, los fármacos que voy a presentar, nosotros los clasificamos en grupos, pero también se pueden, eh, se puede utilizar una clasificación que tiene que ver más con los efectos, como vemos acá, que se llaman inotrópicos, antiarrítmicos del sistema RAS, diuréticos, vasodilatadores, antianginosos o hipolipemiantes. Y con respecto al lugar donde actúa el fármaco, no todos los grupos van a actuar sobre la misma región del sistema cardiovascular, sino que se van a acotar a una o varias regiones. Entonces tenemos los calcioantagonistas, los nitratos, los antagonistas alfa 1 y los antagonistas alfa 2 que principalmente actúan sobre el músculo de los vasos sanguíneos. Después tenemos los beta bloqueantes que van a actuar sobre los vasos, pero también van a actuar sobre el corazón y un montón de otros órganos y sobre el riñón. Y los diuréticos que principalmente actúan a nivel renal. Luego pasando a los fármacos, el primer grupo son los antagonistas de los canales de calcio. El mecanismo de acción, como lo dice el nombre, son antagonistas de la subunidad alfa 1 del canal de calcio tipo L. Eso va a evitar que el calcio entre a las células, va a disminuir el calcio citosólico y va a relajar el músculo liso. La idea es que relajen el músculo liso cualquiera del organismo, pero principalmente el efecto se ve a nivel de los vasos sanguíneos. Entonces el efecto principal es vasodilatador. Algunos, como vamos a ver ahora, son dromotrópicos, cronotrópicos e inotrópicos negativos y como resultado del efecto vasodilatación van a producir efectos adversos, que son principalmente cefaleas, rubor facial, mareos, edemas malleolares, taquicardia refleja. Todo resultado de la vasodilatación. Con respecto a las indicaciones, están indicados para la hipertensión arterial, la insuficiencia cardíaca, las arritmias y la cardiopatía isquémica. Eso vamos a ver más adelante, pero básicamente muchos de estos fármacos, de estos grupos, van a actuar sobre patologías similares, porque modulan el sistema cardiovascular, básicamente. Siguiendo con los antagonistas del calcio, tenemos una subdivisión en dihidropiridínicos y no dihidropiridínicos. Ejemplos que traje de dihidropiridínicos son nifedipina, amlodipina y nicardipina, y ejemplos de los segundos son verapamilo y diltiazem. La principal diferencia entre estos es que los dihidropiridínicos no actúan en las dosis utilizadas clínicamente sobre el músculo cardíaco, por ende no van a ser ni cronotrópicos ni dromotrópicos negativos. Es por esto que los dihidropiridínicos se usan como vasodilatadores, más que nada en la hipertensión arterial, y los no dihidropiridínicos se utilizan como antiarrítmicos, justamente porque disminuyen la frecuencia cardíaca. Bien, con respecto a los nitratos, estos también son fármacos vasodilatadores, pero tienen otro mecanismo de acción, que es la inducción de la guanil ciclasa. Eso va a generar un aumento del GMP cíclico, va a reducir el calcio citosólico y lo que va a hacer es relajar el músculo liso y por ende va a vasodilatar. La vasodilatación venosa lo que va a hacer es disminuir la precarga y la vasodilatación arterial va a disminuir la poscarga. Entonces, al ser fármacos vasodilatadores, también tienen efectos adversos que son similares a los del calcio antagonistas, que acá traemos los principales son cefalea, hipotensión, rash, taquicardia refleja. Y con respecto a la farmacocinética, hay un aspecto importante que es que son profármacos. Es decir, el fármaco administrado, que se administra principalmente por vía sublingual,
no van a ser activos, sino que necesitan metabolizarse para generar el metabolito activo, que es el óxido nítrico, que es el que tiene actividad farmacológica. Por eso es que se denominan profármacos. Y bueno, con respecto a las indicaciones, están indicados para el ANGOR, para las crisis hipertensivas y para la insuficiencia cardíaca. Bueno, pasando a los diuréticos, acá traje un esquema de la nefrona y acá está señalado cada grupo sobre qué punto la nefrona va a actuar. Entonces, empezando por los diuréticos de ASA, el mecanismo de acción son antagonistas del transportador sodio-potasio 2-cloro, que está en la porción ascendente del asa de Henle, que está marcada acá. Y básicamente lo que hace ese transportador es reabsorber sodio. Por ende, el antagonismo de ese transportador va a generar una natriuresis, que va a generar diuresis y excreción de otros iones como cloro y calcio, magnesio, etc. Además, los diuréticos de ASA tienen otro efecto que es el aumento de la capacitancia venosa. Dentro de las indicaciones de los de ASA está la insuficiencia cardíaca y la hipertensión arterial. Y una cosa que me parece importante que sepan es que los diuréticos de ASA son los diuréticos que tienen mayor eficacia diurética, principalmente porque en el asa de Henle es donde se da la mayor cantidad de reabsorción de sodio y por ende, por el mecanismo de acción, tienen una capacidad alta de generar diuresis. Es por eso que se usan en situaciones como la insuficiencia cardíaca aguda, etc. Bueno, después tenemos los diuréticos tiacídicos, que son antagonistas del transportador sodio-cloro, que está acá en el túbulo contorneado distal de la nefrona. El transportador sodio-cloro va a reabsorber sodio, su función, por ende, antagonizarlo va a generar natriuresis, eso va a generar diuresis y excreción de otros iones como cloro, calcio, magnesio, potasio. Están indicados para la hipertensión arterial y la insuficiencia cardíaca, y es importante que tienen menor eficacia diurética que los de ACE. Después, con los diuréticos se va a ver un capítulo que son los ahorradores del potasio, que son básicamente dos grupos. Primero tenemos los inhibidores del ENaC, que son antagonistas de los canales de sodio presentes en el túbulo distal y colector, que están acá marcados. Y esos canales también lo que hacen es reabsorber sodio, entonces estos fármacos lo que van a hacer generar es una natriuresis y una diuresis. Pero a diferencia de los anteriores, van a disminuir la excreción de potasio, o sea, aumentar la reabsorción y de otros iones como H+, calcio, magnesio. Y principalmente están indicados para la hipertensión arterial. Además de los inhibidores del ENaC, tenemos los ARM, que el mecanismo de acción es antagonizar el receptor MR o receptor mineralocorticoideo en el túbulo colector y contorneado distal. Y básicamente eso lo que va a hacer es disminuir la reabsorción de sodio y va a generar una natriuresis, diuresis, y al igual que los anteriores, disminuyen la excreción de otros iones como potasio. Están indicados para la hipertensión arterial y insuficiencia cardíaca. Y una cosa que es importante de estos fármacos es que la espironolactona tiene efectos androgénicos porque se une a otros receptores que no están en el riñón, y la eplerenona no los tiene porque es más selectivo por los receptores MR. Y otra cosa que es importante de los ahorradores de potasio es que tienen menor eficacia diurética que los anteriores, que tanto los tiacídicos como los de ACE. Acá lo que tenemos es una pequeña reseña del sistema adrenérgico. Si bien hay un teórico sobre este sistema, nada, voy a hacer un mini resumen para ponernos al día, para después desarrollar un poco los fármacos. Los que me importa traer hoy son los receptores alfa 1, los beta 1 y los beta 2. Es importante que entiendan que hay varios receptores varios subtipos de receptores que constituyen este sistema, y que modular diferentes receptores a diferentes grados va a producir efectos diversos, y eso va a tener una implicancia clínica y terapéutica. Nada, los alfa 1, el principal efecto es la vasoconstricción, también produce miosis, no constricción y otros efectos. Los beta 1, el principal efecto es el aumento de la contractilidad, o sea, un efecto inotrópico positivo, y después producen otros efectos como cronotrópico positivo, etc. Los beta 2, el principal efecto va a ser la vasodilatación y la broncodilatación, y además también producen otros efectos. Dentro de fármacos que modulan este sistema, que son relevantes, tenemos los beta bloqueantes, que no me voy a extender, pero es importante que sepan que comparten el mecanismo de acción hasta cierto punto, que es antagonizar los receptores beta en cierto grado, con cierto grado de selectividad y con cierto grado de actividad intrínseca. Y tenemos tres generaciones que se van a dividir según la selectividad por los diferentes receptores y la actividad vasodilatadora que tengan o no. Eso lo pueden ir a profundizar.
Además de los betabloqueantes, existen otros simpaticolíticos que también producen vasodilatación mediante dos mecanismos, que son los antagonistas alfa 1 como terazocina o tamsulosina y los agonistas alfa 2 como metildopa y tizanidina. Son fármacos vasodilatadores que principalmente se pueden utilizar en la hipertensión arterial, pero tienen otras indicaciones. Bueno, para ir finalizando, me parece importante que se lleven una idea general de lo que es la modulación del aparato cardiovascular, que entiendan que el sistema cardiovascular es un sistema que es bastante complejo, que tiene una gran variedad de receptores que están localizados en un montón de órganos diferentes y que nosotros con los fármacos lo que podemos hacer es modular en más o en menos algunos de esos receptores y mediante los diferentes mecanismos de acción que tienen los fármacos vamos a llegar a diferentes efectos que pueden tener usos terapéuticos o que pueden llevar a efectos adversos también. Entonces nada, que se lleven que acá lo que hicimos es una especie de resumen de algunos de los fármacos que modulan el sistema cardiovascular, algunos de los más importantes, pero que hay muchos más. Y hay fármacos que como efectos colaterales van a producir también modulación del sistema cardiovascular. Entonces es importante que tengan en cuenta y que sepan que la modulación cardiovascular es bastante global a lo que es la farmacología y que es súper importante. Acá lo que les dejo es una especie de ensuma de los grupos que desarrollamos. Nada, es importante que vayan al libro y que profundicen más, porque esto no es más que una reseña sobre los grupos, más que nada para contextualizar en lo que es la modulación cardiovascular. Y acá les trajimos la bibliografía, que es principalmente el Goodman y el Flores, también tiene el Velázquez si quieren ir a leer. Y nada, es importante que profundicen sobre los grupos, que son mucho más extensos de lo que se habló en este teórico. Y nada, muchas gracias.